Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, yo quisiera darle las gracias al comité organizador, al presidente del Instituto Panamericano y a todos ustedes por estar aquí presentes en esta exposición que voy a hacer en relación al tema de la sanción administrativa y la sanción penal, el non bis in idem. En principio les quiero mencionar que cuando nosotros empezamos a hablar sobre el tema, había en el país en 1900 una serie de complicaciones porque no entendían si podíamos nosotros hacer una división o una separación de lo que es el derecho penal y de lo que es el derecho administrativo, o si esa figura era exactamente lo mismo. No sabíamos si nosotros podíamos, dentro de los primeros 30 años, en los albores del siglo XX, no sabíamos si era una rama autónoma o se debería de considerar todavía como una fuente del derecho penal. Se quiso hacer una distinción entre lo que era el derecho penal y el derecho administrativo, y de ahí extraer una tercera rama, un tercer concepto, que fuera un derecho procesal administrativo penal, con todas las cualidades y todos los elementos y los principios que regían al derecho penal. Pero el problema es que cuando nosotros hablamos del derecho penal, se ve exactamente vinculado con unos principios y con unos elementos que permiten tener una idea clara de lo que es el tipo y el delito. Pero cuando nosotros volteamos a ver lo que es la materia administrativa, nos encontramos que tenemos demasiadas normas que confluyen o que tienen dentro de sí mismas una serie de instrumentos que se pueden tipificar como sanciones o como infracciones. La problemática que existe en el derecho administrativo, a comparación del derecho penal, es que el tipo que existe en el derecho penal está muy tipificado, está muy clasificado y tenemos un catálogo de lo que es los delitos. En cambio, en la materia administrativa, ese catálogo no se da, ese catálogo no lo podemos contemplar. Es un catálogo porque tenemos demasiadas normas, tenemos reglamentos, bandos municipales, tenemos una serie de elementos que no nos permiten a nosotros, tenemos reglamentos de policía y buen gobierno, que no nos permiten a nosotros hacer una determinación específica como en la materia penal de lo que serían las infracciones y evidentemente las sanciones. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es encontrar algunas fuentes o algunos elementos que nos permiten, como el elemento de la proporcionalidad o los principios de la proporcionalidad, que son, bajo los cuales nosotros vamos a poder en un momento determinado establecer cuáles son las sanciones o cuáles son las infracciones que la norma administrativa contempla y sobre esa base empezar a generar las sanciones. El principio de proporcionalidad que nos señala la norma, que es derivada de la norma penal, es un principio que nos indica que debe haber una relación entre lo que es la sanción con las prescripciones sustantivas, con las normas de caducidad, con la prohibición al principio de non bis in idem y con los derechos del infractor y el principio de presunción de inocencia. A partir de ahí es cuando empieza en México, empezamos a hacer una clasificación de lo que son las normas administrativas y de lo que son las normas administrativas sancionadoras. Y el derecho administrativo deja o empieza a separarse de lo que es el derecho penal. Dejan de nombrarlo como un derecho penal administrativo y empiezan a señalarlo como un derecho sancionador, un derecho administrativo sancionador. Durante la década de los años 80, en el país, empezaron a formarse, cuando teníamos un gobierno, que es el gobierno del presidente
José López Portillo. En esa época nosotros empezamos a querer llevar a cabo lo que es la administración de lo que él llamaba la administración de la abundancia, porque el petróleo mexicano se fue a las nubes y teníamos demasiado dinero, y entonces él nos invitó a que en esa oportunidad empezáramos a aprender a administrar la riqueza. Fue de tal grado o tan corrupto ese gobierno que para el siguiente gobierno el despilfarro y el robo que hubo durante el gobierno del presidente López Portillo, que llevó al país casi a la quiebra, lo único que generó es que en la época del siguiente gobernador, que es el licenciado Miguel de la Madrid, se empezaran a formar normas de control y normas que empezaran a verificar las sanciones en cuanto a lo son los servidores públicos. Y de ahí empezaron a surgir normas administrativas que contenían una regulación con una clasificación de delitos específicos para los servidores públicos. Esta normativa llegó un momento que fue una norma, una nueva ley que se generó a través de unos 27 artículos, no más, y en donde incluso tenía incluida dentro de su normativa o dentro de su reglamentación algunos artículos que tenían o se especializaban sobre lo que es la ley de extinción. En ese momento ya empezábamos a hablar acerca de lo que era la ley de extinción. Cuando nosotros empezamos con el devenir del tiempo en los años 80, esta normativa, esta regulación que intentaba verificar la conducta de los servidores públicos, empezó a decaer hasta llegar al grado de que hubo un momento en que se separaron y la ley de extinción fue, o los artículos que regulaban la ley de extinción de dominio, empezaron a ser derogados. Se mantuvo, sí, la ley, la norma de lo que es la ley administrativa de los responsabilidad de los servidores y funcionarios públicos, pero se empezó a hacer una modificación. Actualmente, en nuestra legislación hay dos tipos de regulaciones que verifican lo que es la norma que regula los servidores públicos. La primera de las normas es en relación a los servidores públicos que son de mediana categoría o que son de mando medio. La segunda de las normas está dirigida, aunque tienen el mismo nombre, está dirigida única y exclusivamente para los de primer nivel, es decir, para los servidores públicos que pueden ser ministros, magistrados, secretarios de Estado, directores de paraestatales, empresas desconcentradas, y son exclusivamente para ellas. La función de las dos normas es básicamente la misma, con la salvedad de que la sanción es diferente. Y es diferente porque en principio lo que estoy viendo es que esta norma lo que atañe es, lo que va a castigar va a ser a la persona y a su conducta. La primera norma a la que yo me refiero, que tiene el mismo nombre, va a estar dirigida o va a estar verificada a través de los organismos, que son los órganos de control de la administración pública, y esos órganos lo que van a hacer es verificar el comportamiento que tienen cada uno de los servidores públicos. Las sanciones que estos servidores públicos van a generar va a ser primero la destitución, una multa económica y el resarcimiento del daño patrimonial generado al erario público. En el otro caso, la sanción que se va a dar va a ser única y exclusivamente la destitución y la prohibición para el ejercicio de cualquier cargo público durante 20 años. No se va a verificar si se tiene que hacer una restitución hacia el erario público, única y exclusivamente se va a verificar el hecho de que el servidor público de primer nivel ya no pueda ejercer dentro de la función pública, cargo alguno dentro de la función pública. Estas dos normas han dado como consecuencia que se genere lo que en un principio durante los años 80 en nuestro país
estaba contenida dentro de esta normativa que regulaba a los funcionarios públicos, que era la de ley de extinción de dominio, que estaba contenida dentro de unas cláusulas. Se hizo una modificación, se abrogaron en su oportunidad y actualmente ya hay una nueva ley de extinción de dominio que recientemente se acaba de modificar. Esta ley de extinción de dominio es una norma que viene derivada exactamente del mal funcionamiento o de la mala actitud o del dolo de la corrupción que pueden llegar a tener los servidores públicos. Nada tiene que ver con la norma administrativa que les he platicado, que es la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, pero que de forma paralela puede en un momento determinado llevarse a cabo para la sanción de la conducta del funcionario público. Esta nueva ley de extinción de dominio tiene algunas características que en realidad, si uno las observa, llega a ser hasta de forma inconstitucional. Y digo inconstitucional porque, en principio, con las modificaciones que se le hacen a la ley de extinción de dominio, lo primero que se termina es con el secreto fiscal, el secreto bancario, el secreto cambiario. Este secreto impedía de tener la información y se crean además con ello jueces especializados en la materia. Es decir, esta norma va a generar un nuevo tipo de jueces que van a ver exclusivamente en relación a lo que es la ley de extinción de dominio. Permite además que el Ministerio Público obtenga órdenes de cateo secretas, es decir, estas órdenes de cateo no pueden o no deben no necesariamente tienen que ser otorgadas durante el curso de una investigación o durante el curso de una instrucción señalada, durante el curso de una investigación o de un procedimiento civil o de un procedimiento administrativo, sino que única y exclusivamente por la sospecha, por el simple hecho de que exista una sospecha, se va a llevar a cabo una investigación a través de una orden secreta que se le confiere al Ministerio Público. ¿Cuál es la finalidad de esta nueva ley? Bueno, la finalidad de esta nueva ley es la de evitar los excesos que en un momento puedan jugar en contra de los mexicanos o evitar las ausencias que jueguen a favor de la corrupción. Si esta norma llega a ser aprobada por la Cámara de Diputados, habrá que considerar varios puntos. Uno, en principio la carga de la prueba. En materia administrativa, la carga de la prueba corresponde en primer lugar a la autoridad. La autoridad es quien tiene que mostrar la existencia de la infracción del hecho ilícito y no los particulares. ¿Por qué? Porque juega aquí en este papel, dentro de lo que es el derecho administrativo, el principio de buena fe. Y el principio de buena fe señala que será la autoridad la encargada de acreditar la comisión de la infracción. Esta nueva modificación que se ha hecho a la ley de extinción, lo único que modifica, sí trae a cabo el principio de buena fe, pero invierte la carga de la prueba. Ese principio de buena fe que excluye la presunción de la comisión del hecho ilícito, en este momento y con este nuevo tipo, lo único que va a hacer es que el particular tendrá que acreditar la buena fe a través de la comprobación de la procedencia legal de los bienes que van a ser o que pueden llegar a ser confiscados o de los bienes que van a ser decomisados. Esto es muy grave, evidentemente. En segundo lugar, tenemos que el que permite que el Estado pueda disponer de forma preventiva o de manera cautelar sobre los bienes que decomisa o embarga. Es decir, si el Estado en un momento determinado llega a hacer el embargo
y sin obtener una sentencia definitiva o una sentencia de condena, el Estado ya está autorizado para hacer o realizar la venta de los bienes que ha confiscado. Y en caso de acreditar la inocencia o que se derive la presunción de inocencia, el Estado lo único que podrá hacer o el particular será recibir el monto de lo que el Estado considera o de lo que el Estado evaluó el inmueble o los bienes que decomisó y durante el proceso o sin el proceso vendió. Lo que tenemos nosotros que hacer es presentar o realizar una serie de acciones o de instancias que nos permitan a nosotros en un momento determinado poder atacar esta ley, porque evidentemente genera una inconstitucionalidad, es una norma que es a todas luces ilegítima y que en el desarrollo de su ejercicio vamos a tener una serie de problemas. Pero bueno, en términos generales, dentro de este tema y dentro de esta exposición, yo sé que el tiempo es muy corto, debería de regalarnos un poquito más porque hay varias cosas que siempre se van a quedar dentro del tintero, sobre todo es como que muy apresurado tratar de hablar de 3 normas diferentes dentro de la materia administrativa y no poder llegar a una resolución. Me dice que tengo 3 minutos, eso me lo dijo hace 5 minutos, entonces me parece que ya para concluir, pues quisiera darle las gracias por su atención, espero que mi exposición haya sido lo suficientemente satisfactoria para que haya sido comprendida y que entiendan ustedes que en México hay diferentes tipos de leyes, hay demasiado clasismo, hay demasiadas leyes que son injustas y hay demasiadas leyes que son aplicadas única y exclusivamente para algunos funcionarios y hay otras leyes y otras normas que son aplicadas para el resto de los humanos, que son funcionarios de nivel medio y para aquellos funcionarios que son de alto nivel o de alto rango, que ya no les son útiles al Estado, lo único que hacen es permitirles salir impunes de las acciones que realizan, que no sé si en este país suceda lo mismo, pero en nuestro país sí, y la única consecuencia que tendrán no es la devolución de los bienes o del daño patrimonial, tampoco su retribución, sino que es la inhabilitación y es una sanción que no creo que a un político, a un magistrado, a un diputado, a un senador, le preocupe mucho el salir de su cargo con la única sanción de no poder volverse a ejercer una función durante 20 años, que es la sanción máxima que le determina la norma administrativa de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos. Con esto termino, muchas gracias.